Lamentablemente todavía no se pudo arribar a un acuerdo. Recordemos esta paritaria, la paritaria entre los representantes de los trabajadores municipales y los intendentes y presidentes comunales, arrancó finales de febrero, primeros días de marzo. Lamentablemente en aquel momento no se concretó, después vino la pandemia y la verdad que hubo un trabajo, una predisposición, un muy buen diálogo entre las partes, con una propuesta puesta sobre la mesa por parte de los intendentes y presidentes comunales, que ha sido declarada insuficiente por los representantes de los trabajadores la semana pasada y por ende se vuelve a generar esta medida de 72 horas. El Ministerio de Trabajo de la provincia ha explicitado su posición. Recordemos que había dictado una conciliación obligatoria, donde también además en el marco de esa conciliación obligatoria no puede haber medidas unilaterales, así que se convocó al diálogo nuevamente en el día de ayer. Festrán decidió no participar, sí participaron los intendentes y presidentes comunales y estamos intensamente tratando de que puedan volver a sentarse para poder llegar a un acuerdo y avanzar rápidamente. ¿Cómo es la realidad, así un pantallazo general, de las comunas y municipalidades, teniendo en cuenta que la paritaria de Festrán es, en su conjunto? No puede cada municipio o comuna cerrar su propia paritaria. ¿Cómo está la realidad financiera de cada una de ellas? Las realidades son muy disímiles, si bien nosotros siempre aclaramos un poco lo que fue este fin de año y comienzo de año. Nosotros veníamos de una situación y de un contexto económico muy complicado, así que cuando asumimos nos encontramos con muchos municipios y comunas pasando por un momento muy difícil. El contexto de país, donde al igual que la pyme, que un comercio, que el trabajador, a los municipios le pasaba exactamente lo mismo, cada vez más demanda, cada vez más cosas que ocuparse, con los mismos o menos recursos y obviamente las cosas en aumento. Después la pandemia complejizó y agravó mucho más la situación porque los municipios debieron, junto con el Estado Nacional y con el Estado Provincial, empezar a dar respuestas a un montón de cosas que obviamente la situación de pandemia generaba. La provincia generó mecanismos concretos, desde una moratoria que mejoró los recursos coparticipables hasta empezar a resolver la deuda que la provincia tenía con municipios y comunas en leyes coparticipables como es la Ley de Obras Menores, pero también se creó el Fondo de Emergencia Sanitaria, que es un fondo para aportes específicamente para la atención de la pandemia y de COVID, y eso permitió oxigenar, generar alguna situación de que municipios que tal vez habían empezado teniendo dificultades sobre fin del año, principio de año, este año y sobre todo a mitad de año a la hora del pago del aguinaldo no hubo dificultades en general. Así que con mucha responsabilidad, entendiendo los intendentes y presidentes comunales que es importante una mejora salarial para los trabajadores municipales, como entendemos todos que todos los trabajadores, y en particular lo que nos compete a nosotros, los trabajadores del Estado, tienen que tener una recomposición salarial, pero obviamente atendiendo al equilibrio de los recursos disponibles, de la situación imperante que es muy delicada. Por último, le pregunto uno de los mayores reclamos que hacen desde Festrán, que es el pago de cifras en negro. ¿Era la única posibilidad? Además, esto, tengo entendido, está contemplado en la Ley de Emergencia Pública. Está contemplado en la Ley de Emergencia Pública, pero recordemos que seguramente ustedes han tenido acceso a lo que fue la oferta de los presidentes comunales e intendentes, que ronda un 25%, y más de la mitad de ese aporte es un aporte remunerativo.